Hola a todos y a todas, soy Daniel Domínguez, director nacional de las artes del Ministerio de Cultura de Panamá. Me encuentro en compañía electrónica con los jurados del concurso Ricardo Miró en la sección ensayo, que este año estuvo conformado por María del Mar Obando de Costa Rica, Aida Párraga de El Salvador y Félix Chirú Barrios de Panamá. Un saludo para ellos, también para los compañeros del Ministerio de Cultura, así como al público que nos va a ver en este conversatorio. Todos los concursos que organiza el Ministerio de Cultura de Panamá a través de la Dirección Nacional de las Artes pasaron por el territorio de lo virtual, por eso este encuentro, que forma parte de la llamada Semana Miró, se va a llevar también a cabo pues desde los linderos de lo electrónico. Hoy vamos a conversar con estos tres grandes amigos sobre la obra ganadora de manera unánime de la categoría ensayo, que se tituló Un viaje transatlántico, América, África, Europa, negatividades en relación en la crítica del eurocentrismo en la modernidad, presentada bajo el seudónimo Diógenes, cuyo autor fue Luis Pulido Ritter. Antes de iniciar esta actividad, quiero compartirles a ustedes una breve reseña biográfica de cada uno de mis tres invitados. Comienzo con Félix, de Panamá, doctor en Historia por la Universidad de Costa Rica, profesor extraordinario en la Universidad de Panamá, profesor invitado por la Universidad Centroamericana de Nicaragua y por la Universidad de El Salvador, gestor de la Cátedra Centroamericana que entre el 2010 y el 2015 desarrolló una serie de foros con una visión regional. También ha escrito artículos históricos en periódicos nacionales y en revistas internacionales. La siguiente es María del Mar, Costa Rica. Decidió dedicarse a la enseñanza, a la filosofía, el arte y la literatura. Como escritora ha publicado cuentos, poesías, ensayos, reseñas, artículos y una novela. Obtuvo el Premio Nacional de Comunicación Cultural Joaquín García Monge y la beca para el fomento de la creación literaria. Lideriza Abecedaria, editoras creadas para difundir autoras de América Central y el Caribe. El tercer miembro es Aida, de El Salvador. Esta ingeniera electricista se ha destacado en el ambiente literario de El Salvador como poeta, columnista, teatrista, cuentista, docente, cronista y bailarina. Obtuvo el Premio de Ensayo Centroamericano de Literatura Joven Femenina convocado por la UNESCO. Ha representado a su país en actividades culturales y educativas en Estados Unidos, México, Colombia, China y Vietnam. Les comparto el fallo del jurado de ensayo que, como les comenté, decidió de forma unánime dar como ganadora a la obra Un viaje transatlántico, América, África, Europa, porque es un valioso aporte intelectual, estoy citando, de problemáticas vigentes, crítico, profundo y riguroso para el debate. Es un viaje, invita a la reflexión y está muy bien escrito, constituye una reacción contra las exclusiones de las narrativas hegemónicas, eurocentrismos, una forma de repensar relatos canónicos como el colonialismo cultural y tiene la virtud de destapar silencios al dar cuenta de sujetos históricos olvidados por la colonización y propone una ruptura al enfocarse en otras regiones postcoloniales del mundo. Agrega el fallo que como soporte teórico y apoyado en una amplia bibliografía, desarrolla con profundidad y amplitud el concepto negatividades en relación, que constituye una crítica a la modernidad. Asume una postura con las problemáticas transculturales y es crítico contra las murallas disciplinarias. Ofrece una lectura interdisciplinaria. Este ensayo constituye además una valiosa contribución para Panamá que se aproxima a la conmemoración de su bicentenario de independencia de España en el año 2021, evento histórico cuyo reto está en superar exclusiones, omisiones y olvidos, un momento clave para debatir con modelos aún presentes y dar visibilidad a la pluralidad de sujetos históricos o dar reconocimiento del otro. El lector experimentará un placer por una perspectiva que es el resultado de un juicioso proceso de reflexión y que explora otro punto de vista en la comprensión de cómo se miran los panameños y por qué no los latinoamericanos. Entonces, a la par de invitarlos a que saluden al público, también pues inicio la ronda de preguntas y la primera sería en su condición de jurados, sin entrar en este momento todavía, sin entrar en detalles sobre la obra ganadora,
¿qué debe tener un ensayo para que capture la atención de ustedes como lectores? De repente, Félix, si quieres comenzar. Sí, muy buenos días a Daniel, mis compañeras jurado. Bueno, en primer lugar, uno de los puntos que consideré valioso para considerar vale la redundancia, el premio Miro, es la actitud personal del escritor sobre el fenómeno sobre el cual está ensayando. Es decir, saber escribir sobre ese fenómeno sobre el que se está pensando, qué provoca, qué sugiere, cómo cuestiona, qué lectura ofrece e importante que sea producto de una larga meditación y que sea una reflexión. En tanto entonces que cautive. Digamos que por ahí, por ese lado, consideré aproximarme a los ensayos. Y un dato importante es una pregunta con la que iniciaba estas lecturas de los ensayos es ¿desde qué contexto los estoy leyendo? Desde una profunda crisis que nos está afectando a todos. Entonces digamos que los ensayos permiten encontrar una reflexión sobre nuestra coyuntura actual. Gracias, Félix. Por ejemplo, Aida, ¿qué buscas como lector cuando estás, por ejemplo, leyendo ensayos? Bueno, a mí generalmente el ensayo creo que es uno de los géneros difíciles para escribir y muy complicados para leer también, porque una de sus características es que tiene un objetivo conciso, ¿no? Concreto. Y en el ensayo filosófico, pues obviamente estamos hablando de un conocimiento sobre la filosofía. Todos los quiero dejar en claro, y bueno, no saludé porque como estábamos platicando de antes, pero gracias Daniel y a mis compañeros. Yo sí quiero mencionar que todos los ensayos que se presentaron al concurso tenían un nivel bien interesante, tanto de conocimiento en filosofía, objetivos claros, pero a mí lo que cuando agarro cualquier lectura independientemente, lo que me motiva a seguirla leyendo es cómo está escrita a nivel literario, digamos. Porque si bien el ensayo puede ser científico, puede ser filosófico, literario, igual es una rama de la literatura, igual tiene que tener características literarias. Entonces, las características literarias de este ensayo en particular son muy relevantes y tiene una característica importante también, y es que son varios ensayos o varios temas concatenados con un mismo fin. Entonces te está explicando su punto de vista, sus conclusiones a través de diferentes experiencias. Y eso le da la longitud adecuada a cada uno de ellos, te permite leerlos con interés, sin que sean demasiado extensos y caigan o en la redundancia o en el aburrimiento, a mi manera de verlo. Muchas gracias, Aida. ¿Qué puedes colaborarnos, María del Mar? Buenos días, Daniel. Compañeros, muchísimas gracias por esta invitación. Y en mi caso, lo que les puedo colaborar es que lo que busco siempre es originalidad. Aunque está la frase de que ya todo está escrito, yo siempre me he opuesto rotundamente a esta concepción porque cada persona que nace es una posibilidad de reinterpretar el mundo y desde ahí me valgo para acercarme a un texto y decir, bueno, estas ideas que tiene esta persona, que investigó esta persona, están replanteadas desde la originalidad de su mirada. Entonces me interesa muchísimo eso, cómo el autor, la autora puede reinterpretar algo que tiene una tradición, quizás hasta milenaria, y verterlo en el papel de una manera muy propia. Entonces eso es lo que busco en un ensayo. Muchas gracias. Pues en el fallo que recién leí, pues ustedes destacaban que el texto ganador era una valiosa contribución para Panamá, que se aproxima a la conmemoración de su bicentenario y que pues, ese bicentenario y esa cuenta regresiva comienza precisamente en este mes de noviembre.
puede ser una obviedad, pero pensemos en el no especialista, en el hombre de la calle, como le gusta definir a los sociólogos, al individuo común. Eh, Félix, ¿por qué es importante para Panamá celebrar su bicentenario? Sí, sí. Es una pregunta ambiciosa, ¿no? Y muy necesaria para nuestro tiempo. El bicentenario hay que celebrarlo porque también nos lleva a una pregunta, pues, ¿dónde estamos? ¿Y cómo hemos llegado aquí, donde estamos? Entonces, es una oportunidad, es un momento para pensar, para hacer una reflexión sobre esos 200 años, sobre ese relato de origen, y también porque es una invitación. El bicentenario es una invitación a la sociedad, apela a la sociedad a preguntarse, a cuestionarse, y también nos provoca discutir sobre las tareas pendientes que tenemos como sociedad. Y es importante que, ya volviendo, entonces entrando a la obra, es que proponemos eso del bicentenario, o es una obra oportuna para esta conmemoración, porque justamente el ensayo ganador del premio Miró cuestiona, digamos, los relatos canónicos de Panamá. Entonces, digamos que coloca en agenda las exclusiones, las omisiones, y ya estoy hablando en términos históricos, de justamente esas narrativas que conocemos. Entonces, digamos que es importante, o al menos estudiar esta obra, es porque nos propone justamente colocar en agenda a aquellos sujetos históricos olvidados en las narrativas dominantes, y también porque nos hace reflexionar justamente sobre esos 200 años, y también porque cuestiona el ensayo a través de un concepto que el titula el autor como colonialismo cultural, justamente esos relatos que no han dado visibilidad a otros. Entonces realmente es un ensayo oportuno para esta discusión del bicentenario. Entonces el bicentenario es una oportunidad para la sociedad de cuestionarse a sí misma. Entonces considero que el ensayo Un viaje transatlántico también contribuye a la discusión que tendremos a partir de este año. Gracias, Félix. Aida y María del Mar, pues somos centroamericanos, y también Centroamérica va a cumplir, pues, en el 2021 el bicentenario de sus independencias, ¿no? Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica pasan por esos procesos. Quería preguntarles en sus respectivos países, en términos históricos, de búsqueda, de esas preguntas que hacía Félix, de dónde estamos, cómo se ve Costa Rica, cómo se ve El Salvador desde esas fechas tan relevantes del Bicentenario. Aida, por ejemplo. Bueno, a mí el tema me interesó muchísimo porque nosotros en El Salvador tenemos una situación bien particular. Nosotros tenemos una gran cantidad de salvadoreños viviendo en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el nivel de transculturización que tenemos es impresionante. Para decirles, por ejemplo, estamos dolarizados, ustedes lo saben, entonces perdimos totalmente el concepto de nuestra moneda. Ya lo que eran 25 centavos que nosotros llamábamos pesetas de la herencia española, ahora se llaman coras de la herencia gringa en sustitución de quarter, ¿vea? ¿Qué te quiero decir con esto? Te quiero decir que El Salvador pasó de España a Norteamérica. En otro nivel de colonización, ahora una colonización cultural, con todos lo negativo que pueda tener y con nada de lo positivo que podría tener. Bueno, con algunas cosas, pues no hay que ser tan terrible. Pero sí creo que a mi país le falta muchísimo la búsqueda de esa independencia cultural, moral, social, económica,
de otras potencias. Entonces tendemos a copiar, tendemos a irnos a despreciar las raíces, a despreciar nuestra historia. Hay muy pocos historiadores en El Salvador con investigaciones serias y creo que tiene que ver con esa facilidad que hemos tenido para trasladarnos de un lugar a otro y para mimetizarnos con otras culturas. Sería fundamental que todo el mundo tuviera acceso a este tipo de pensamiento para que nos cuestionáramos y nos buscáramos realmente como salvadoreños y encontráramos nuestras raíces como salvadoreños. Claro, nadie es totalmente independiente de ninguna otra cultura, pero nosotros estamos perdiendo muchísimas de las cosas, de esas cosas básicas que debieron haber sido los pilares de la construcción de nuestra sociedad. Entonces, sí, a mí me impactó, de verdad, y me impactó el hecho de que son 2 trabajos que tocan este tema a conciencia, el ganador y otro trabajo presentado, que lo tocan a conciencia, y eso es importantísimo porque se dan cuenta, o me doy cuenta yo, de qué tan importante es para los panameños o de qué tan claro es para ustedes el tema de la colonización y de la necesidad de sobrepasar o ya de superar esta situación. O sea, súper interesante. Es más, yo ya voy a empezar a compartir el trabajo. Muchas gracias, Aida. Pues María del Mar, ¿cómo ve Costa Rica una fecha como el Bicentenario? Bueno, yo te puedo hablar por la mirada particular de mi persona. No puedo, y quisiera, pero no me puedo meter en la piel de tantas gentes que nos circundan. Y por supuesto que estamos en una enorme crisis. O sea, estamos en una crisis enorme que el aspecto de la pandemia nos vino a tirar todavía más de frente. O sea, si estábamos en un ensueño de ser un país que no somos definitivamente. Entonces coincido con mis compañeros con respecto a que este tema de la identidad, de la colonización todavía nos circunda, todavía duele, todavía no se habla como se debería hablar. Entonces creo que el asunto de llegar a un bicentenario, acá recuerdo una profesora de historia de la universidad que decía que 100 años en historia no son nada. Entonces, 200 años como nación, somos países muy jóvenes, somos identidades realmente históricamente muy jóvenes. Entonces, tal como una persona cuando cumple 10 años y cuando después cumple 20, cómo le va cambiando esa perspectiva, cómo cada aniversario lo va posicionando en qué quiero ser ahora, hacia dónde voy. Creo que en ese instante estamos. Estamos en un fuerte momento de ruptura y me angustia pensar que si es una ruptura para lograr una sociedad mejor, más equitativa, o si es una ruptura que va hacia todo lo contrario. Gracias. Pues evidentemente ser jurados, por ejemplo, extranjeros en un concurso nacional, les da una mirada un poco, ¿no? De lo que es el Panamá que están leyendo, ¿no? O cómo leen Panamá, ¿no? Desde los trabajos de los ensayos. Y en su momento Aida comentó que si bien conocía poco sobre Panamá, los textos sí se comunicaban con ella, ¿no? En especial el ganador. Y eso es comprensible porque el propio título de la obra ganadora comienza con la palabra viaje, ¿no? Que es un traslado. ¿De qué manera conocieron ustedes Panamá en general? No necesariamente con el texto ganador, pero Panamá en general, una vez leyeron los ensayos del Ricardo Miró del año 20. Aida. Difícil. Primero me dio una impresión de una preocupación literaria importante. Yo leí muy acuciosamente los textos y creo que todas las personas que se presentaron
son intelectuales, o sea, realmente gente con un gran nivel, muy bien escritos, todos muy bien escritos. Desafortunadamente solo pues podía haber un ganador, pero todos en el tema de estructura, y eso te habla de un país con educación, ¿no? Te habla de un país con cultura. La cantidad de los temas que se tocaron en los ensayos, todos tenían que ver con Panamá directamente, con conocimiento de causa. Yo vi un país donde la gente de alguna manera está clara de sus problemas, de alguna manera los está tratando de entender y también le está buscando soluciones. En el ensayo, y sobre todo en este ensayo filosófico, hay un gran nivel de reflexión acerca de la realidad. Y eso a mí me impresionó mucho y me hizo conocer a un país a través de las palabras de estas 9 personas que tiene primero una cultura, que tiene una educación, que está consciente, por ejemplo, del tema de la mezcla racial que existe, que la pondera, que la valora, que encuentra valores importantes que son necesarios reconocer. El tema de la negritud, del mestizaje, es un tema constante y es importante porque yo estoy en un país en donde el mestizaje en ese nivel no es tan obvio, pero que existe y nosotros a veces, los salvadoreños, tratamos de obviarlo y sin embargo ahí está. Entonces son muchas cosas que me hace ver el país con una perspectiva súper amplia, con una curiosidad además de comprobar muchas de las teorías puestas en los ensayos y que no perderé la oportunidad de hacerlo próximamente. Gracias. María del Mar, si los libros son ventanas y encontraste 9 ventanas para conocer Panamá, ¿cómo viste Panamá de esas 9 ventanas? Sí, de hecho, pensando en esta respuesta, me encantó el hecho de reconocer, no de manera, o sea, paisaje ya lo conozco, dichosamente sí, ya he ido a varios lugares de Panamá, pero me gustó este viaje como por las mentalidades. Me pareció muy enriquecedor darme cuenta y reconocerme en muchas ideas que aparecían en los textos, que nos preocupa lo mismo, o sea, nos preocupa la vida, nos preocupa el sentido que se genera de estar acá, ¿verdad? Nos preocupa mucho la identidad. Entonces, es como si de repente estuvieras hablando con un hermano, con una hermana. Eso me pareció sumamente lindo, como a pesar de que hay bastante crudeza en, perdón, en la forma de observar, porque hablamos de una mirada que pretende ser real, o al menos muchos de los trabajos quisieron ser bastante reales con respecto a lo que observaban. Entonces, a pesar de esa crudeza que nos despierta, me encontré eso, que estando tan cerca, y era algo que hablábamos antes de iniciar toda esta conversación, cómo somos países que de repente nos podemos diferenciar en ciertos aspectos, pero creo que este viaje mental que logré observar nos hermana muchísimo. Y eso, aparte de que me gustó, me parece que es digno de rescatar y de mostrar. Gracias. Pues Félix, en tu caso, además de ventanas, también puede ser espejos, ¿no? Reconocerse. ¿Cuáles fueron esos 9 Panamá que viste tú en tu condición de nacional? Sí, una pregunta difícil. 9 ensayos que hablan de temas de la vida, como decía María del Mar, pero yo rescato la idea de, como nacional, de este problema de la exclusión, de la desigualdad. Creo que es un tema que también traspasa fronteras y entonces me quedo con esa reflexión que hacen en varios ensayos, ¿no? O en su mayoría, ¿no? El tema de las exclusiones, de los olvidos, de las omisiones en ese Panamá multicultural.
Entonces, de hecho, la obra ganadora aborda el tema desde una perspectiva muy interesante, muy importante, y también cómo el autor se ubica en este espacio de desigualdad de Panamá, y cuando viaja a Europa también se encuentra en otro espacio de desigualdad justamente en ese continente. Eso por un lado. Y lo otro es, y hay una preocupación en estos ensayos, y que es una preocupación que compartimos en la región, es una crítica al consumismo, digamos, una crítica y recuerdo un texto que lo dice explícitamente, que hoy día sabemos el precio de todo y el valor de nada. Entonces, digamos que por allí estaría uno de los dos ejes que yo encuentro en estos ensayos. Hay una continua preocupación sobre el país. Por ejemplo, uno de los ensayos planteaba la epistocracia, que es una forma o un modelo para hacer nuestras democracias más funcionales y más sólidas, ¿no? Entonces, pues en los nuevos ensayos encuentro problemáticas, también, digamos, alternativas, respuestas, de manera tal que por eso proponemos la importancia de estos ensayos para discutir justamente la coyuntura actual crítica, pero también son miradas que hacen estos ensayos sobre el porvenir, sobre cómo podemos encaminar a nuestras sociedades, ¿no? Entonces, a nuestro país, a nuestras sociedades, de manera tal que estos ensayos traspasan la frontera nacional, pero también rescatan problemas como el racismo, las exclusiones, la desigualdad. Entonces, allí tienen pues un gran valor para la discusión sobre nosotros. Los tres coincidían, por ejemplo, al evaluar positivamente la obra ganadora de Luis Polido Ritter, el hondo sentido de investigación, la amplia bibliografía, que pues son elementos claves, ¿no?, para que un ensayo merezca llamarse como tal, ¿no? En ese aspecto de búsqueda de información, de análisis de información, de contribución propia, además de la contribución de las lecturas del autor, ¿cómo vieron ese aspecto ustedes en la obra del ensayo ganador del Ricardo Miró? Por ejemplo, Aida. A mí lo que me atrajo más de ese texto fueron dos cosas. Como ya lo dije anteriormente, creo que todos los textos tenían una calidad muy alta, un conocimiento profundo de los temas que estaban tocando, pero de este texto particularmente me encantó la soltura y la transparencia con la que está escrito. Es un texto que está escrito para cualquier persona, no es un texto que esté escrito para académicos ni para intelectuales específicamente o filósofos, sino que es un texto que quiere comunicar los problemas o las soluciones o las reflexiones a todas las personas que tengan acceso a él. Entonces, tiene una relación literaria, te cuenta una historia, te va llevando a través de la historia, te pone en Panamá, te pone en Europa, te pone en el mundo, y eso hace que la barrera cultural no exista, no te está hablando en un lenguaje desconocido, no te está hablando en un lenguaje encriptado, para nada. Entonces, es una sensación muy extraña, porque la obra de arte tiene un carisma propio que te puede tocar o no, pero a mí sí me hizo sentir muy cómoda, me hizo querer terminar de leerlo, me hizo saber cosas que no sabía, y eso me pareció fantástico. De verdad que yo nunca pensé que un ensayo filosófico pudiera ser tan disfrutable a nivel de lectura, o sea, como lúdico, como la lectura, ¿no? María del Mar, todos esos problemas, todas esas soluciones, todas esas preocupaciones planteadas, ¿cómo se desarrollaron en términos de investigación? A ti como lectora, ¿qué te pareció ese proceso? Sí, bueno, es que me hace gracia la intervención de Aida, donde es que qué mala fama tienen los filósofos pobrecitos,
porque ay, nos tachan obviamente de aburridos y no debería ser así, no debería ser así, pero sí entiendo de dónde viene la mala fama. En el caso muy personal de la lectura con esta obra, sí les confieso que en algún momento, cuando leo primero el índice, dije, ok, vamos a ver en qué momento puedo aburrirme, ¿verdad? Y me sorprendió gratamente que no sucedió, o sea, no, o sea, me atrapó enormemente, a pesar de que había una investigación tan grande y me atrevería a casi adivinar que al autor le tomó de 5 a 10 años, quizá, generar esta investigación para escribir su obra. Es una de las preguntas que me encantaría hacerle. Entonces, creo que el hecho de hilvanar a Martí, a Nietzsche, a, bueno, el pensamiento decolonial, también toca autores que prácticamente para la gente son desconocidas, como Boila Baenga, después también habla de sus propios pensadores, como Humberto Vélez. Entonces, todo esto hilvanado de una forma tan, primero, llevadera y después sumamente lúdica, como lo dice Aida, me parece que le da un nivel de hermosura a la investigación que es raro de encontrar en un ensayo filosófico. En esa misma línea, Félix, ¿qué puedes colaborarnos? Bueno, coincido totalmente con mis compañeras. Pues provoca, esa lectura es fascinante, apasionante. Entonces, en el caso particular, me llevó a cuestionar y sobre todo a comprender una cita que tengo hace mucho tiempo de La Estrella de Panamá, un periódico importante del país, del 10 de julio de 1912, donde un viajero señalaba que Panamá, más que nación latinoamericana, parece al extranjero una colonia americana o una factoría de negros. Entonces, digamos que esa discusión que plantea este ensayo permite la comprensión del porqué de este tipo de mensajes o publicaciones en los diarios panameños, y no es el único, ¿eh? También porque es interesante la cobertura bibliográfica que se tiene en este ensayo, donde también encontré, digamos, dos aspectos más. Uno que me recordó a una frase del historiador Gerard Noriel que dice que la tiranía de lo nacional. Este es un ensayo que no está inmerso en ese aspecto, sino por el contrario, como han dicho las compañeras, te ubica en Europa, te ubica en África y te ubica en América, es decir, está más allá de las fronteras. Eso por un lado. Lo otro también es porque, digamos que puede ser leído por cualquier persona sin ser necesariamente académico e intelectual, como planteaba Aida, pero también desde el punto de vista histórico, es decir, tenemos un ensayo que permite a un historiador una gran reflexión sobre la disciplina por un lado, la epistemología de la disciplina, y por otro lado también, digamos, las corrientes historiográficas. Entonces, tiene algo de los estudios decoloniales, tiene también aspectos de los estudios culturales, también tiene algo de los estudios subalternos, de manera tal que es un ensayo que tiene una gran posibilidad de discusión en diferentes formas. Entonces, sí, ¿no? Un ensayo muy bien argumentado, y me encantó también ese inicio con una poesía de un escritor panameño, Demetrio Herrera, que se titula El Atlántico, en el Atlántico, y seguramente es un poema muy poco conocido en el país. Entonces, eso también, digamos que la creatividad que utiliza el autor para insertar su narrativa es realmente muy, muy provocadora. En el ensayo también destacaban ustedes que un viaje transatlántico, América, África, Europa, sabía mostrar lo multicultural que es Panamá. Y pues en el caso de Aida y María del Mar, sabían de esa realidad multicultural
la tuvieron ahora más clara al leer la obra? ¿Qué hallazgos encontraron en ese aspecto de una multiculturalidad que viene desde la época de la colonia y un poco también no ha desaparecido, ¿no? En esa línea, María del Mar, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, en mi caso sí estaba anuente de unos años para acá, no es una realidad que sepa desde la escuela porque no es lo que nos enseñan, sino que esa multiculturalidad la comencé a escuchar a partir de interesarme en todos estos procesos de coloniales y en los estudios de esta índole. Y también en llegar a los países a observar lo que de repente no está estipulado como parte del folclore. En este caso fue mostrarme de una forma mucho más clara esa multiculturalidad por la metáfora del viaje, porque precisamente me ubica muy bien quiénes vinieron, en qué condiciones vinieron y dónde se quedaron y también en qué condiciones se quedaron. Entonces, es un documento historiográfico incluso que genera esa condición de viajantes como humanos, pero bueno, ¿quiénes fueron los que llegaron hasta acá y dónde y por qué se quedaron? En ese mismo concepto de viajantes, Aida, ¿cómo abordaste la multiculturalidad panameña desde este ensayo ganador? Mira, yo entiendo y siempre he entendido que en Panamá ese tema debe ser fundamental, o sea, desde el hecho de la construcción del canal, en donde a Panamá llegaron personas de todo el mundo, de todas las razas, muchos se quedaron, muchos se fueron, pero se tiene que haber permeado algo de cada uno de ellos en ustedes, ¿no? En su país, en su cultura. A mí me pareció muy atinada varias cosas además, por ejemplo, la historia de un incendio, de cómo se realiza, de a qué se debe, de qué pasa, pero eso concatenarlo con una historia literaria de una negra en Francia y de una cultura que también intrínsecamente les pertenece, aunque genéticamente está mezclada. Entonces, no sé cómo explicártelo, pero vas entendiendo que a partir de tantas pequeñas fracciones que el tiempo ha ido uniendo en esa cultura, se va conformando una visión propia del país y de esa visión propia se van desprendiendo las reflexiones de qué es lo que no se ha terminado de aglomerar para que se solidifique. Entonces, Félix hablaba de la discriminación, por ejemplo, o no de la discriminación, dijiste de la marginalidad. Nos toca a todos, o sea, yo creo que todos los latinoamericanos y casi todo el mundo entendemos de la marginalidad en la que viven algunos sectores de nuestra sociedad. Pero a partir de este ensayo entiendo la visión de por qué algunas causas de la marginalidad en Panamá, por ejemplo, o de por qué algunas causas de cómo vemos al otro que tenemos enfrente y que se parece a nosotros y que es tan distinto. Entonces, sí, entiendo o me encantó poder viajar por ahí. Y una cosa que me sorprendió mucho es que yo estuve en Panamá una vez en mi vida, únicamente, y me encantó, pero yo tenía mucho problema con el acento para entenderles, con el lenguaje. Y ahora, al leer los ensayos, comprendo de dónde vienen muchos de esos acentos que a mí me costaba entender, aunque estuviéramos hablando en español, ¿no? O la manera de expresarse. Así que para mí realmente fue muy aclaratorio, de mucha iluminación, digamos. Félix,
Esto de la realidad multicultural, ¿piensas que es un tema fundamental para nosotros los panameños? ¿Crees que está en el imaginario del panameño promedio? Pienso que es una tarea pendiente. Sí se discute, digamos, pero es una tarea aún pendiente entre los panameños. Y este ensayo justamente nos pone el tema en el tapete o en agenda. ¿No? Ofrece otras miradas sobre ese tema que considero que hace falta y que discutir sobre esa multiculturalidad, y también porque hoy día estas crisis hacen tan visible las mismas, la marginalidad, las exclusiones, y en el ensayo, por ejemplo, en su introducción, es que la introducción de este ensayo ya es una gran problemática. Por ejemplo, el autor plantea cómo, siendo un país de inmigración, ahora recogiendo las ideas de las compañeras, es un país donde los intelectuales, y estoy citando, se han dedicado con sus energías hacia adentro, hacia la fundamentación de lo nacional, y se mantuvo cerrado a los procesos intelectuales y culturales del mundo, del Atlántico. Entonces, digamos que por allí comienza uno de los ejes de cuestionamiento de la obra, de este premio, y también, pero también propone, también hace visible a esa multiculturalidad de Panamá a través de Eric Wolfram, por ejemplo, con la novela sobre Colón, y es interesante cómo discute, ¿no? A través de la narrativa, justamente ese país que no hace visible al otro, o que urge que también le dé un espacio a ese otro, a ese otro sujeto histórico olvidado en el tiempo. Y también, por ejemplo, con Humberto Vélez, la obra discute sobre los de abajo. Entonces es una perspectiva que nos invita a discutir sobre la pregunta que nos hace Daniel. A mí me parece que hace falta en el país una discusión sobre la multiculturalidad, evidentemente. Y entonces, digamos que el ensayo en ese sentido, pues es valioso para la discusión que aún nos falta en el país, y por eso proponía que en ese sentido es una obra de un gran valor para discutirnos el próximo año, para, para discutir y también para hacer reflexión sobre cómo nosotros, y también que justamente en un país de inmigración, esa es una tarea pendiente, digamos, de saber quiénes somos. En el ensayo también ustedes resaltaban las muchas Américas, ¿no? Las muchas Américas latinas, ¿no? Y en el fallo, pues, ponían palabras muy precisas y muy contundentes, ¿no? Sujetos históricos olvidados, colonización, murallas, crítica, debatir. ¿Somos conscientes nosotros como latinoamericanos y nosotros como salvadoreños, como costarricenses, como panameños, de que somos muchas Américas dentro de nuestras propias Américas? ¿Somos conscientes que somos el resultado de muchas miradas, de muchos enfoques, de muchos destinos? ¿Cómo es, por ejemplo, esa situación, María del Mar, en tu país? Bueno, definitivamente no, definitivamente no somos conscientes. O sea, la historia oficial nos posiciona desde la escuela, el colegio, incluso en universidad, a que somos un modelo que realmente es inexistente, y apaga cualquier foco de información, o es difícil accesar a estos otros focos de información donde te cuentan la historia desde muchos lados, donde te cuentan la historia desde la gente afro, te cuentan la historia desde la gente de las poblaciones indígenas. Cuesta llegar hasta estos lugares, y precisamente creo que el ensayo hace un trabajo maravilloso al mostrarnos que hay Américas Latinas distintas. Hay una América Latina distinta para cada color de piel, distinta para cada etnia prácticamente, y que tenemos que ser conscientes de ello, no solamente por un proceso de reflexión, sino por un proceso urgente de transformación. Este tipo de trabajos siento que pone sobre la mesa algo que no hemos querido ver,
y que tiene que pasar del papel a la reflexión y a la acción urgentemente. Pues, Aida, ¿cómo entendiste, cómo asimilaste, cómo comprendiste esas muchas Américas de la negritud, de los grupos originarios, de las clases sociales que conforman tanto América Latina a través de esta obra ganadora de ensayo? Mira, yo creo que tu pregunta es bien extensa. Más que muchas Américas Latinas, hagámonos más chiquitos y veamos muchos países en uno mismo, ¿verdad? Sí, muchos países. A mí me pasa acá en El Salvador y yo creo que esa es otra de las cosas importantes de este tema del ensayo. Y es que la colonización en América nos dejó estigmas muy grandes. El racismo entre nosotros mismos, ya no digamos con inmigrantes, sino que con nosotros mismos, con nuestros pueblos originarios, esa marginación, esa marginalidad, esa discriminación tan grande. Eso es herencia de alguien que vino de otra parte, o sea, que nos vino a decir que el que tenía la piel de otro color era más, que Quetzalcóatl era más importante que otra cosa. Entonces, mientras no logremos superar esa intolerancia que nosotros tenemos en nuestros países contra nosotros mismos, mucho menos nos vamos a poder entender con una cultura vecina que difiere en su experiencia, que difiere en su lenguaje, que difiere en su fenotipo. Entonces, a mí sí me conmueve mucho el tema de que acá, para ofender a alguien, le digan, no seas indio, o vos sos un indio, o el negrito. Y eso es ya como de menos, ¿no? No importa si el susodicho negrito es médico, o es millonario, no, es que es el negrito, o sea, así como él tiene suerte. Eso lo tenemos que cambiar y esa reflexión es fundamental y es importantísima, porque esas mismas actitudes y tolerancia de nuestras sociedades y nos enfrentan a situaciones de violencia social que tenemos, que nosotros la vivimos todos los días y muy fuerte, porque no somos pueblos tolerantes, porque no entendemos la diferencia del otro, porque no sabemos de dónde viene, porque ni siquiera la queremos considerar en nuestras reflexiones. Entonces, tratar de borrar esa historia o esa herencia para cada uno de nuestros países y poder empezar a buscar nuestras verdaderas formas, porque también es muy utópico decir, las raíces de cada país. No, si ya se ha mezclado tanto esto que ya no hay una raíz pura, pero sí hay algo que nos debe conglomerar, que nos debe aglomerar como una unidad que hable el mismo idioma, que tiene los mismos problemas, que tiene las mismas necesidades y que solo juntos vamos a poder superar. Y parece mentira, pero estas actitudes de intolerancia contra las multiculturalidades de cada uno de nuestros países hacen imposible la unión necesaria para superar los problemas que afectan a toda la sociedad. Así que a mí sí me tocó mucho ese tema. Félix, como panameño, ¿de qué manera sientes que el ensayo ganador del Miró colaboró a entendernos que somos una sociedad compuesta por mucha gente de muchos destinos, de muchas épocas, y también un poco enmarcado en lo que comentaban las compañeras sobre temas de aceptar que somos muchos y que somos diferentes, pero que somos iguales de alguna manera, ¿no? Yo pienso que el ensayo, bueno, y coincido con mis compañeras, el ensayo, digamos que coloca un tema y también un momentito que
Bueno, este ensayo tiene una gran posibilidad, es de hacer, busca, digamos, el reconocimiento, o es un reclamo al reconocimiento de ese otro que ha sido invisibilizado en el tiempo. Y en eso coincido totalmente con las compañeras. Por ejemplo, y me voy te voy a explicar, Daniel, y a las compañeras desde el punto de vista histórico. Por ejemplo, en 1921, cuando Panamá conmemora el centenario de la independencia de España, la narrativa oficial es que las raíces panameñas son hispánicas. Es decir, se invisibiliza a la población afro que llegó al país, también a las poblaciones indígenas, de manera tal que este ensayo es una invitación a superar precisamente esas formas de mirarnos, esas formas de construirnos, y también darle también no solamente el lugar, sino que tener la posibilidad de finalmente darle el lugar. Ay, Daniel, disculpa, es que me fui como con la idea. ¿Puedo volver a comenzar? Disculpa. Sí, adelante, Félix, tranquilo, adelante, sí. Puedo volver. Es que me fui con otra. Tranquilo. Voy a responder. Adelante. Sí, yo creo que coincido con mis compañeras y me parece que este ensayo es una invitación y también un reclamo precisamente a esa histórica tradición de invisibilizar, también de excluir justamente a sujetos históricos que conforman precisamente esa multiculturalidad panameña. Como decía Aida, más que varias Latinoaméricas, es que son varios países entre los países. Entonces, esta obra ganadora es no solamente una reflexión, sino también una alternativa para discutir sobre eso que no hemos querido discutir, sobre ese Panamá pluricultural, de manera tal que aquí pues ofrece una posibilidad de mirarnos al futuro y lograr esa transformación y también la integración de los diferentes sujetos históricos que conforman a Panamá. Quería rescatar esta idea con una anécdota, o perdón, no tanto anécdota, sino con la conmemoración del centenario de la independencia de Panamá en 1921, cuya narrativa oficial se basó en que las raíces de Panamá son hispánicas. Esa narrativa invisibiliza a la Panamá pluricultural, que evidentemente para el 21 era muy evidente, ¿no? Para la redundancia, porque la inmigración de antillanos y la inmigración afro en Panamá tenía pues una gran presencia, y también las poblaciones indígenas. De manera que considero que el ensayo es un reclamo, una reivindicación a todos esos grupos que no han sido reconocidos como ciudadanos, o falta trabajar más ese reconocimiento en Panamá. Disculpa, Daniel. Cero estrés. Pues, en nombre del Ministerio de Cultura, pues les deseo transmitir nuestra alegría, nuestra deuda permanente, nuestro agradecimiento sin par por el tiempo que invirtieron como jurados, por el tiempo que han ofrecido en este conversatorio. Y quiero que se despidan del público nuestro y que sean ustedes realmente las estrellas de este conversatorio, como lo han sido, ¿no? Entonces, María del Mar, gracias, y tus palabras finales. Muchísimas gracias por la invitación. Me encantó poder observar desde sus letras a Panamá, y le agradezco mucho al autor ganador ser tan didáctico al momento de escribir. Creo que las personas que más saben son precisamente las que logran explicar algo de la manera más sencilla, y en este caso él cumple esa característica cabalidad.
mi deseo porque se continúen propagando las letras panameñas, que no lleguen solamente a la publicación, sino a la difusión y que circulen por nuestros países como para tener este diálogo, para tener esa cercanía que tanto nos hace falta. Félix, pues gracias por tu colaboración y tus palabras de cierre. Bueno, como panameño, evidentemente, pues fue toda una oportunidad leer autores panameños, a gente inquieta por nuestras realidades actuales. También fue un agradecimiento para ustedes por la oportunidad y que igualmente coincido con María del Mar, del País, una obra muy bien escrita, con un profundo argumento, con una posibilidad de ser discutida en diferentes ámbitos y ojalá sea así. Y también que es una obra que eleva definitivamente el pensamiento panameño y las letras panameñas. Aida, mi agradecimiento y tus palabras últimas. Gracias. No, para mí un honor, de verdad, ha sido una experiencia enriquecedora. He aprendido muchísimo. Ha sido un honor conocerles a ustedes, a María del Mar, a Félix, a ti, a Leida. Como dice Félix y como dice María del Mar, les entregamos una obra maravillosa. Felicitar al autor. Siento que otra cosa que no se mencionó y quiero mencionar es que yo sí sentí que él se divirtió al escribirla. Yo sentí que él, sí, que lo estaba haciendo de una manera feliz, ¿no? Cuando uno está feliz de hacerlo porque te lo transmite, te transmite esa infancia que todo autor y que todo creador tiene siempre para crear sus obras, ¿no? Y eso es muy lindo, poder sentirlo y poder ser parte de ese juego lúdico de llevar al lector a través de tus pensamientos y de poderlo hacer cómplice de tus reflexiones. Así que me encantó. Felicidades al Ricardo Miró en este momento tan duro, tan difícil. Y gracias por la invitación, gracias por la solidaridad. Éxitos, que sean 60 años más de premio. Bueno, fue un placer entonces, Aida, María del Mar, Félix, por la experiencia. Que ustedes pasen un buen día, que tengan la salud, los acompañe a ustedes siempre, al igual también que le brindamos los mejores deseos a los que nos acompañaron en este conversatorio. Bueno, buenos días y buena suerte.